Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. A la 2. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Hermanos que nos sintonizan a través del canal de YouTube de Radio Claret Digital, bienvenidos a esta sala, a este tercer programa de esta programación especial que hemos desarrollado, La Palabra en tu Casa, para que ustedes en casa y nosotros aquí en el estudio podamos contar con información, con aquellos datos de la celebración de la Semana Santa, para que usted tenga un espacio también de reflexión. Y como hemos visto en los dos especiales anteriores, lunes y martes, un poquito de catequesis acerca de lo que se vive durante esta Semana Santa. Como pueden apreciar en pantalla, pues esta noche me acompañan los peregrinos que van a representarnos en la JMJ de Lisboa. Está con nosotros Miguel Yao, Lauro Pantoja y Orlando Rodríguez. Chicos, bienvenidos a esta sala que es prácticamente su casa también. Gracias. ¿Listos para la JMJ? Así es. Sí. Definitivamente. Ya están esos pasaportes y esas maletas listas para partir a Lisboa. Estamos montados. Ya estamos montados. La preparación ya fue, ya recaudaron lo que tenían que recaudar. Están listos para ese encuentro nuevamente. Con mucha expectativa. Sí. Así es. Y más que vienen de representar al país sede, así que con mucha alegría la representación nuestra por allá, ¿eh? Así que ya los conocen. También, bueno, estaba invitada Victoria, la hermana de Laura, pues que no pudo acompañarnos esta noche por compromisos con su universidad, pero de igual forma en pantalla le van a estar colocando la fotito allá para que ustedes sepan quién es. Y nosotros también trajimos una foto aquí en el estudio para que ella esté con nosotros de manera virtual. Así que ya conocen a algunos de los peregrinos que nos van a estar acompañando en esta noche, en este tercer programa especial. Y también va a estar con nosotros el padre José Rolando Reynoso, va a estar con nosotros dentro de poco, tenía una asignación en el templo y dentro de poquito pues se nos une y va a estar con nosotros realizando un momento breve de reflexión, más que hoy culminamos el tiempo de Cuaresma. Así que manténgase en sintonía, vaya mandando sus saluditos en casa que pronto los vamos a leer también y pronto también se nos une el padre José Rolando. Bien, quisiera iniciar pues tomando en cuenta la labor que se ha hecho en los programas del día lunes y martes, donde se tocaron temas acerca de los sacramentos. Iniciamos el día lunes viendo los sacramentos de iniciación. Hablábamos del bautismo, que pues como primer sacramento es ese sacramento que principal para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Veíamos también, nos acompañaban hablando acerca de la confirmación y de la Eucaristía, ¿no? Ese momento en que recibimos la primera comunión y que nos unimos aún más a Jesús. Y bueno, también veíamos el día de ayer, muy atinadamente, hablábamos acerca de la reconciliación y también conversábamos acerca de la unción de los enfermos. Muy importante cada uno de ellos. En el especial de mañana también veremos los otros que nos hacen falta, pero importante que usted se mantenga en sintonía, que podamos conocer que usted está compartiendo con nosotros del lado de allá, que también nos envíe sus saludos para leerlos luego también aquí en el estudio. Bien, quisiera que también tomáramos en cuenta en esta etapa en la que estamos en Semana Santa, principalmente el bautismo y la reconciliación. Hoy diseñamos un programa para reflexionar acerca de nuestros pecados, de los pecados por los que hemos sido salvados por Jesús
y que una vez que resucita nos sentimos llenos, plenos, nos sentimos con el Espíritu del Señor que nos envía, porque una vez que Jesús nos envía el Espíritu, entonces nos manda a cumplir esa misión, ¿no? De traer a otras personas al reino. Y bueno, como por obra de magia, si podría decirle, está con nosotros el Padre José Rolando. Padre, bienvenido. Sé que todos estos días han sido días muy atareados para ustedes por el tema de Semana Santa, pero bienvenido. Es primera vez que nos acompaña en esta sala, que es prácticamente la sala de las casas de todos los que formamos parte del Santuario Nacional. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos y buenas noches a todos los que nos escuchan por estos medios, compartiendo aquí con Querube y con los jóvenes este tema tan importante que es del pecado. Así es. Y bueno, para iniciar, me gustaría que pudiéramos hacer como un recorrido, ver todo lo que hemos vivido durante este periodo de Cuaresma. Recordemos que iniciábamos con ese miércoles de ceniza y una de las primeras lecturas que podíamos meditar de domingo fue la de Jesús llevado al desierto, ¿no? Siendo tentado y él manteniéndose firme en la misión que le había encomendado el Padre. Luego estuvimos viendo a un Jesús transfigurado, ese momento en el que él se va aparte con Pedro, Simón y Juan y se le es revelado que Jesús es el Hijo amado de Dios, ¿no? Y además nos dicen, escúchenlo, ¿no? En este tiempo en la que estamos viendo y se nos envía a una conversión, a un propósito de cambio, a un propósito de enmienda. También escuchábamos, y bueno, Orlando tuvo la oportunidad de compartir con nosotros aquí en el estudio la meditación de el Evangelio donde hablábamos de la sed de la samaritana, ¿no? Y eso tan bonito que hizo de una vez ese encuentro con Jesús, salir y comentarle al pueblo acerca de esa experiencia que había tenido de reconocer al Mesías. Y también estuvimos viendo la curación del ciego de nacimiento y por supuesto ese último evangelio que vimos también de cuando resucita a Lázaro. Veíamos una Marta y María diciéndole, pero es que Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Entonces son acciones, son actitudes que vemos reflejado en muchos de ellos que de repente podríamos ser incluso nosotros mismos. Ahora yo quisiera preguntarles, en este proceso de conversión y de escucha de la palabra durante el periodo de Cuaresma, ¿hay alguna lectura que ustedes sintieron mayor afinidad, que hizo algún cambio? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, casualmente el día que comentaste que vine por acá, de la samaritana. ¿Por qué? Porque fue un proceso y nos damos cuenta que esto es algo que va pasando poco a poco. Este encuentro con el Señor no es una cosa de la noche a la mañana, sino que es un constante decirle que sí al Señor todos los días, estar dispuesto a hacer su voluntad. Y esto lo quiero unir al que mencionaste también de la transfiguración, porque en ese pasaje también podemos ver cómo había un poco de temor. Y entonces Jesús les dice, levántense, no tengan miedo. Porque a veces en este caminar, en este subir al monte, que en este tiempo de Cuaresma puede ser ese dejar atrás comodidades y ir con Jesús a ese desierto, poder decirle que sí y poder estar en su presencia y comenzar ese proceso de conversión. Así es. ¿Por acá? Sí, al igual que Orlando, por mi parte, la lectura de la transfiguración, sobre todo porque estamos iniciando la Cuaresma, en su momento cuando se leyó esta lectura, el caminar, el subir esa montañita, ese monte que requiere un esfuerzo tanto físico como espiritual, era un llamado sobre todo como a prepararnos, ¿no? Como dijo Orlando, a dejar atrás esos pesos innecesarios porque si no, no subimos a ese encuentro con Jesús. Y también recordarnos que ya una vez estando con Él, no es solamente quedarnos ahí como querían los discípulos, quedémonos aquí, llegamos las carpas, sino que hay que bajar al mundo, hay que ver el rostro de nuestros hermanos, de la humanidad y esparcir esa noticia de que Jesús está con nosotros, así como la samaritana, que yo vi el día que hicieron aquí la lección divina y el padre decía, así como ella fue como la influencer de Jesús,
Y nosotros como jóvenes también somos eso, somos como decir, miren, Jesús está vivo, nosotros jóvenes lo sentimos, tenemos sed de Él y pues aquí estamos y somos portadores pues de esa buena noticia. Así es. Ajá, y por acá, Miguel, cuenta. Bueno, yo tengo una anécdota que cuando yo estaba representando a Panamá en el tema de los símbolos de la cruz y de la Virgen en Italia, nosotros nos quedamos, nuestro grupo nos quedó en una casa de unas monjas que estaban en Italia. Ellas, con todo el amor del mundo, con toda la disposición, nos dieron sus camas, sus hogares, y eso me llenó mucho el corazón, porque se están poniendo a disposición de peregrinos que uno no conocen, pero por la gracia de Dios pues están presentes allá y tienen todo el corazón de ayudarlos. Lamentablemente, días después que partimos de Italia, una de esas monjitas, la más cercana o la más amable que pude notar, falleció. Pero eso le da un sentido mucho más profundo con el tema del buen samaritano y la disposición que tienen las personas al disponerse a Dios, al prójimo, ¿no? Entonces, pienso que como las monjitas hay que darlo todo por el todo, para nuestro prójimo, para Dios, para su propósito. Y bueno, ese es mi mensaje y mi reflexión de esto, pues. Gracias por compartir con nosotros esa vivencia que tuviste por allá en representación de nosotros pues como Panamá. Y bien, como es característico de nuestro programa, en este momento vamos a invitar al Espíritu Santo a que esté con nosotros en este lugar, en el momento en que vamos a compartir con Él la palabra. Usted también en casa, siéntase cómodo, invite al Espíritu para que también esté con usted en su hogar y pueda compartir este espacio durante esta hora del programa.
Regresamos acá en el estudio y hoy, miércoles santo, el tema que vamos a profundizar un poquito, bueno, muy por encimita, es acerca de el pecado, el origen del pecado. Ya conocemos que nacemos con el pecado y conversábamos el día de la iniciación de la fe que con el bautismo nos unimos a Jesús, ¿no? Nos separamos de ese pecado original para unirnos como iglesia, una iglesia que profesa una fe en Jesucristo. Somos esclavos del pecado, dice San Pablo en los Romanos. Pero también tenemos el catecismo, la Iglesia Católica. Orlando comentaba conmigo la importancia de conocer también el catecismo de la Iglesia Católica, y en él nos comenta acerca de fallar. Fallar primero en darle honor a Dios y fallar también en darle el respeto debido al hermano, al prójimo. Bien lo conocemos en los mandamientos y también en esos 2 mandamientos que Jesús viene a profundizar con nosotros, ¿no? El amar a Dios y el amar al hermano. Ustedes como jóvenes, ¿por qué creen que nosotros como humanidad o los jóvenes en sí no reconocen que pecan? ¿Será que de repente hay algo como que desconocimiento de la palabra? ¿Será? No sé qué opinan ustedes. Yo igual traje algo pues muy por encimita que pensé y que quizás podamos ponerlo en pantalla. Yo consideré pues 4 razones, quizás ustedes conozcan otras. La primera de ellas pues por desobediencia, porque somos desobedientes, conocemos lo que nos hace bien, pero queremos hacer lo contrario, queremos ser desobedientes. También el deseo o impulso egoísta, un deseo de querer lo que tiene el otro porque es mejor o porque me gusta más, o también porque actuamos en nuestro propio beneficio, ¿no? A veces, como hacemos en esa confesión durante la Eucaristía, ¿no? Que pedimos perdón porque pecamos incluso por obra o por omisión y a costa del dolor de otros. No sé si ustedes conocen alguna otra razón por la que pecamos o por la que los jóvenes están alejados de la iglesia y de conocer de Dios. Bueno, yo diría 2 cosas. Primero, siento que por ignorancia a veces no conocemos, si no estamos tan allegados a la palabra, al catecismo, ciertas cosas que hacemos que pensamos que no son malas o que son normales, porque en esta sociedad actualmente se normalizan muchas cosas que no están bien. Entonces, eso por un lado, y por el otro creo que el no conocer de lleno pues la misericordia de Dios y ese amor infinito que nos tiene, porque a veces siento que al no tener en cuenta esa misericordia y ese amor, nuestra conciencia como que se va endureciendo, hasta que llega el punto en donde hacemos cosas que muchas veces no sentimos dolor ni arrepentimiento por ellas, y siento que viene de la mano de esas 2 cosas, el no conocer el amor de Dios y por ignorancia. Sí, no sé si de repente podríamos también analizar un poquito cómo nos sentimos al momento de pecar. Y no sé si usted nos podría comentar un poco acerca de eso, padre, en el momento en que asistimos al confesionario, cómo entra la persona cuando se siente que ha pecado y ha cometido una falta. Bueno, yo solo con lo que decía Orlando anteriormente, a veces el pecado lo hacemos por desconocimiento, porque efectivamente en las familias las cosas parecen como normales, los valores se han ido perdiendo en nuestra sociedad, y entonces los padres van haciendo cosas que para los hijos es lo más normal de la vida, y para ellos no es pecado, ¿verdad? Pero por eso es que tenemos que formarnos y estudiar y saber cuáles son los pecados, ¿verdad? Que hay pecados veniales, que hay pecados mortales, que hay pecados capitales, y saber en qué rubro viene. La gente cuando viene aquí se viene confesando de que por 1000 cosas, ¿verdad? Por 1000 cosas, y lloran por 1000 cosas, pero yo como les digo, es que padre, deje de venir a misa, y se sienten como totalmente culpables y totalmente pecadores. Y yo les pregunto a veces a la gente, ¿y por qué no fuiste a la misa? Es que tuve que cuidar a mi mamá. Bueno, digo yo, ¿y tú qué crees que se sentiría Jesús más contento? ¿De que cuides a tu mamá o que vengas a la iglesia?
¿verdad? Entonces ese tipo de cositas como que ir apreciando realmente, ¿verdad? Dios es amor y Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos perdona siempre, porque por eso murió clavado en una cruz, para perdonar nuestros pecados. Si nosotros no creemos que murió clavado en la cruz, de balde su sacrificio, de balde, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender y ser concisos cuando nos confesamos, porque la gente llega a contar historias y le da vuelta al pecado, ¿verdad? Y yo le digo a la gente le gusta pecar y comete mucho pecado, pero le da vergüenza confesarlo, le da mucha vergüenza confesar. Le digo, no te da vergüenza hacerlo, pero te da vergüenza confesarlo. Y es lo que pasaba con Adán, con nuestros primeros padres, ¿verdad? Que desobedecieron, rompieron ese pacto con Dios, ese pacto que habían hecho de no comer de un árbol, ¿verdad? Y de querer ser como dioses. Y cuando pecaron, ¿cómo se sentía? Desnudos, avergonzados, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué te escondes? Porque se sentían desnudos, ¿verdad? Sentían esa vergüenza. Entonces, bueno, yo siento que es lo que hemos platicado aquí, ¿verdad? A formarse un poquito más, aprender un poquito más, repasar cuáles son en realidad los pecados, ¿verdad? Porque a veces nos vamos y como digo yo, cuando en mi corazón yo he cometido algo y siento dolor, entonces es que tengo un pecado, ¿verdad? Pero ir a confesar cositas, dice, cuando estamos en la misa y decimos, yo confieso, decimos ahí, yo confieso que yo, ¿ante quién? Ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado, ahí quedan perdonados los pecados leves, ¿verdad? Y entonces vamos cuando nos duele que hemos cometido algo, que dije una mentira y afecté a una persona y la despidieron del trabajo, un pecado, ¿verdad? Que maté a alguien, que cometí un aborto, que esos pecados son los que tenemos que ir a confesar realmente, ¿verdad? Y también que creemos, así como lo profesamos cuando decimos el credo, creemos en el perdón de los pecados. También hay que creer que obtenemos en esa confesión pues el perdón de Dios. O sea, también poder perdonar. Decía anoche en el programa también el Padre Julio que las personas pues antes se confesaban los pecados públicamente. Entonces, el hecho de que ahora podamos confesarlo pues con un sacerdote y no tener que someternos pues al tema público, también hace algo como que más íntimo la relación, esa conversación de poder decir lo que hemos pecado realmente. Y a veces las mismas oraciones, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, yo les digo, la gente reza, ¿verdad? Y cuando reza no sabe ni lo que dice, ¿verdad? Porque es como que le tienen un pedazo de carne a un perro y sí, se lo traga. Y la verdad que la oración la tenemos que disfrutar y la tenemos que entender, porque por ejemplo el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Perdónanos, ¿como qué? Como también yo perdono. Entonces lo decimos del diente al labio, ¿verdad? Y entonces salimos de ahí y seguimos odiando a la gente, seguimos cometiendo pecado, ¿verdad? Entonces no hay conversión en realidad. Bien, nosotros tenemos y nos gustaría pues que ustedes en casa nos apoyaran escribiendo en el chat una pregunta que sale a continuación para que nos puedan apoyar acá. Dice, ¿en qué parte de las Escrituras se nos habla del perdón de los pecados? A ver si nos pueden ayudar en casa, nos escriben en el chat esos textos donde podamos encontrar esa salvación, ¿no? Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tenemos mensajitos para ver si nos puedes ayudar, Miguel. Cuéntanos. Me toca. Angie dice, buenas noches hermanos, muy feliz de verlos a todos, pura gente joven de calidad. Mensaje de abrazo ahí. Angie. Dice Ricardo de Casa, buenas noches Querubé y a todos los chicos. Un buen saludo para Ricardo. Hola. Dice Larisa Moscote, saludo a nuestros peregrinos, Dios los bendiga, excelente representación. Amén, así es. Carlota menciona, buenas noches, muy afortunadas de poder llegar a la JMJ en Fátima.
La madre los está esperando con sus brazos muy abiertos. Claro que sí, Carlota. Ann Barragán dice, qué alegría seguir compartiendo juntos sobre estas catequesis. Querubé y panelistas, Dios lo bendiga. Claro que sí, amén. Gracias. Amén. Clara, buenas noches en el súper especial programa de hoy, acompañados de los peregrinos, que viajarán a Portugal unidos en oración. Eso sí, Gracias. claro que sí, gracias. Buenas noches, bendiciones, dice Emilia. Angie dice, saludos a todos, en especial al catequista Orlando. Tenemos sintonía. Saludos. Muy bien, tiene Orlando, hay fans. Hay Sus fans. fans. Itza dice, los jóvenes católicos practicantes son nuestra esperanza para la sostenibilidad de las iglesias domésticas en Panamá. Así es. Así es. Muy bien. De acuerdo. Ujú. Catequesis de jóvenes. Dice, buenas noches, qué alegría verlos. Segundo día consecutivo con una gran representación del Team Catequesis de jóvenes. Saludos al catequista Orlando. ¿Ven? Orlando trajo su Hay barra. fans de Bueno, Orlando por aquí presentes. La providencia. Maya, saludos y bendiciones para esa juventud hermosa en Cristo. Saludos. 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 Fans de ahí, Orlando. Maya dice, la ignorancia en Cristo te lleva a la ruptura y el pecado. Pues sí, la ignorancia, por eso estamos en las catequesis, ¿no? Para aprender. Taumiel dice, saludos a Orlando, de los mejores catequistas de confirmación. ¡Eh! ¡Wow! Orlando tiene definitivamente fans. Ricardo, vuelve a decir, muy interesante cómo estos tres programas se han tratado de los sacramentos y se encuentran relacionados. Claro que sí, ¿no? Todos tienen algo que decir unos que otros. Maya, el Salmo dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Acuérdate de mí Así es. conforme a tu misericordia. Ujú. Salmos 25, 7. Gracias. Ahí respondiendo a la preguntita, ¿verdad? Que hacíamos hace un ratito. Buenas noches, hermanos, saludos, dice Jessica, saludos. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37, dice Carlos. Bien. Recuerden la pregunta para los que desean participar y continuar más adelante con sus respuestas en el chat. ¿En qué parte de las Escrituras se nos habla del perdón de los pecados? ¿En qué parte de la Escritura se nos habla del perdón de los pecados? Y bien, ahora quisiera que compartiéramos un poquito algo también de lo que hemos estado viviendo en esta cuaresma que pues termina hoy y mañana que iniciamos el Tríduo Pascual. Los viernes estábamos viviendo el Via Crucis, ¿verdad? Así es. Y en ese Via Crucis vemos que en ese acompañar a Jesús, en esa pasión, la misericordia de Cristo vence el pecado y se convierte en una fuente inagotable de amor para nosotros. En ese Via Crucis, ¿qué recuerdan ustedes de algunas partes o alguna estación que ustedes sintieron realmente ese sufrimiento de Jesús al caminar con Él a través de cada estación? Ahí veíamos sacerdotes, veíamos soldados burlándose, veíamos incluso a los apóstoles. Hoy el Evangelio nos hablaba acerca de esa traición de Judas. ¿Qué otras cosas pudimos observar o pudimos percatarnos al vivir los viacrucis de cada viernes? Y no sé si tienen también que nos puedan compartir las fotos de cuando compartíamos como parroquia cada viernes, bajo el lente de Orlando, que para los que no saben, además el catequista también nos acompaña con algunas fotografías en las celebraciones en el templo. Y sí, con esto quisiera que pudiéramos profundizar acerca de si nosotros hoy en día pues seguimos crucificando a Jesús con nuestras acciones o con algún acto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo recuerdo una de las estaciones sobre los soldados, ¿no? Que estaban burlándose, estaban golpeando incluso a Jesús, y él, por supuesto, tenía en mente la misericordia que Dios tiene hacia esos soldados y hacia él mismo, ¿no? Estaba presente y recordando otra anécdota.
Me comentaba una amiga que quiere iniciar en el catolicismo, que ella se sentía culpable de no venir, como lo mencionaba el padre, a las misas, que no venía seguido. Y pues claro que yo le aconsejaba de que, como mencionaste, Crue, la misericordia de Dios es infinita, es para siempre, y que siempre tienes que estar presente de que Dios tiene esa misericordia. Aunque tú no vengas, aunque tengas algún compromiso, tener presente y no culparte, agobiarte, sino que puedes hacer una confesión y sentirte bien contigo, ¿no? Tener presente esa misericordia de Dios que está ahí, bueno, de nuevo, presente. Con respecto a la pregunta de que si seguimos crucificando a Jesús hoy en día, pues pienso que sí. Cada vez que pecamos, que digamos que nos da pena hablar de Jesús, que lo negamos, porque a veces pues nos pasa, por presión de grupo, porque sea donde estemos, uno a veces echamos la mirada a un lado para no intervenir, tal vez pudiendo ayudar a alguien. Pienso que son formas de hoy en día pues de crucificarlo. Y bueno, con respecto a la pregunta del Vía Crucis, a mí una escena que siempre tengo como presente, que nunca se me olvida, es cuando pues la Verónica pues que le da el manto para que pues se limpie el rostro, ¿no? Y no sé, tal vez no tenga mucho que ver con la crucifixión y demás, o sea, sí, pero bueno, ya este es como alguien que entra, no es tanto como Jesús. Pienso que, no sé, es increíble como que ella haya llegado a ver como tanto sufrimiento y el querer ir a ayudarlo. Nosotros a veces pues viendo y lo vemos en el hermano, ¿no? En el sufrir de otro, ir a ver qué hacemos, pues aunque sea nada más ayudarte a limpiar el rostro, pues es algo significativo. Que hacer uno a veces dice, pues no puedo hacer mucho, no puedo hacer nada. A veces solamente una sonrisa pues es importante para otro. Bueno, a mí me tocó mucho esto sobre la pregunta, si seguimos crucificando a Jesús. Pues sí, cada vez que cometemos una falta, que pecamos contra Jesús, pues lo estamos crucificando nuevamente. Y vemos esta dimensión social del pecado, que hablábamos ayer también, el padre Julio lo comentaba, que de alguna manera siempre lo que yo haga afecta al otro. Entonces, siento que esto lo llevo a conectar con una de las noches con el padre Freddy, que tuvimos meditación y veneración ante la cruz, que una de las reflexiones decía que ¿por qué te avergüenzan tus caídas y te acercan más a mí? Entonces viene como esta clave de amor y misericordia que estamos tocando hoy, siendo que es lo que más me ha llegado hasta el momento, pues, lo que hemos vivido en la Cuaresma, llegando hasta el Tríodo Pascual. Sí, yo también, pues una de las estaciones que también me gusta mucho es la del Cirineo, que ayuda a cargar la cruz, porque yo decía, pues, yo no sé si seré capaz de llevar esa cruz. Digo, todos somos capaces. Hay que también darse un poquito de apoyo uno y pensar que con la ayuda de Dios y con ese espíritu que nos ha dejado para compartir y para seguir el camino, pues somos capaces de muchas cosas. El tema es como dicen por ahí, que seguir a Jesús es como para atrevidos, es para valientes. Entonces hay que tener como esa valentía que bien comentaba Laura, de no darnos pena, de no avergonzarnos de la profesión de fe que tenemos, de no avergonzarnos de Jesús. No tendríamos por qué, porque de hecho ya conocemos su amor, hemos caminado con Él, conocemos su infinita misericordia, lo conocemos a través de los sacramentos, cuando nos formábamos como niños y desde niños, y no hay por qué sentir ese temor, ¿no? De la mano de Dios podemos hacer muchas cosas, ¿no? Siempre teniendo presente de que con esa valentía que nos da el Espíritu, es posible lograrlo. De repente vivimos mucho en la oscuridad, ¿verdad? Vivimos mucho en la oscuridad y tenemos que vivir en la luz, porque la luz es la que nos da vida. A mí me llama mucho la atención la imagen de Jesús clavado en la cruz y diciendo, ¿verdad? Perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer muchas cosas que sea Jesús, perdonar, ¿verdad? Si me golpean, poner la otra mejilla, ¿y cuántas veces? Pues toda la vida, ¿verdad? Aprender a perdonar y saber que Dios, si Dios en su misericordia, en su amor,
nos perdona a todos, pues ser de esa misma manera recíprocos con el que nos hace daño también. Bien, en este momento vamos a tener ese espacio que habíamos conversado al principio de reflexión a raíz del Evangelio, ¿no? En este momento, usted en casa, si tiene su Biblia cerca, vamos a meditar a Juan 8 del 31 al 36. Juan 8 del 31 al 36, vamos a ponerlo en pantalla y el Padre Rolando pues nos va a ayudar con la lectura y una pequeña reflexión en este momento. Del Evangelio de San Juan. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien peca es esclavo, y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el Hijo permanece siempre. Por tanto, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos podemos sentar, ¿verdad? Sí, sentémonos. Yo creo que una de las cosas más importantes es la fidelidad, ¿verdad? Seguir fieles a Jesús. Si nosotros nos mantenemos fieles, entonces en realidad seremos discípulos de Él, seremos seguidores de Él. Ya decía yo desde el inicio, la desobediencia de nuestros padres llevó a un rompimiento de un pacto, a ser alejados del paraíso, ¿verdad? Porque hubo una rebelión contra Dios, quererse hacer como dioses, pretendiendo conocer y determinar qué era el bien y el mal. La desobediencia consistió en dudar de la veracidad de la palabra de Dios, escogiendo confiar en la veracidad de la palabra del enemigo, ¿verdad? El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene, y entonces es cuando sucede que con el pecado nos apartamos cada vez más de Dios. Todos en la vida somos pecadores. El ser del ser humano es ser pecador, ¿verdad? Pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, siempre perdona todos nuestros pecados. Para el ser humano es muy fácil pecar, decía yo, ¿verdad? Pero le cuesta muchas veces confesar lo que ha hecho. Dios lo único que nos pide es que aprendamos en la vida a vivir con amor, a vivir con amor. Y Jesús lo refuerza cuando dice amor a Dios y amor al prójimo. Y como yo me pregunto, ¿y cómo vive el ser humano la vida? La vive con odio, la vive con rencor, la vive con envidia, la vive con egoísmo, la vive con falsedad, con hipocresía, con falta de perdón, con intolerancia, con lujuria, con pornografía. Todo lo malo está en el corazón del ser humano. Y Dios solo nos pide, aprendan a vivir la vida con amor. Nos da como esa llave que sirve para abrir mi corazón. Deja abrir mi cajita, ¿verdad? Y dejar que sea Dios el que penetre en mí. Si Dios penetra en mi corazón, yo no voy a tener odio, yo no voy a mentir, yo no voy a odiar, voy a tener amor. Porque dice la palabra de Dios que lo que uno siembra, eso cosecha, ¿verdad? Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Si siembro mentira, voy a cosechar mentira. Pero si siembro amor, voy a cosechar amor. Yo le digo a la gente que la semilla del amor es semilla gratis, la conseguimos gratis. Y deberíamos de sembrar en nuestro campo espiritual amor.
Y muy pronto veremos que nuestra cosecha es una cosecha abundante, es un fruto bueno. Y entonces nuestra vida cambia sustancialmente, ¿verdad? La gente llega muchas veces a confesarse y me dice a mí, es que Padre, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y yo le digo a la gente, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te escucha. El problema es que ¿qué estás sembrando? Dios nos deja ahí nos deja en una entrada. Ahí hay dos caminos, el bien y el camino del mal. Y nos da ese libre albedrío para que tú decidas por qué camino ir. Lamentablemente siempre escogemos el camino del mal, ¿verdad? Y entonces vamos sembrando cosas a lo largo de nuestra vida, cosas, ¿verdad? Y no es que Dios no nos quiera, Dios nos deja ahí. Y si cosechamos cosas buenas, vamos a tener ese resultado. Si cosechamos cosas malas, pues también tendremos su resultado, ¿verdad? El pecado nos está acechando siempre, nos espera como un ladrón escondido detrás de una puerta, esperando que la persona entre en su casa para poder robarle, para poder asaltarle. El demonio nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras debilidades y se mete por cualquier espacio que encuentra, ¿verdad? Y como estamos débiles, nos tira una cascarita y fácilmente nos resbalamos, ¿verdad? Pero para eso está la oración. Si nosotros, la oración es la que nos da la fuerza, la que nos da la fortaleza para vencer todos los avatares de la vida, todas las dificultades de la vida, ¿verdad? Porque el demonio anda buscando a quien devorar, a quien hacer caer, a quien derribar, pero si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, nada podrá apartarnos de su amor, ni las dificultades, ni los problemas, ni las tristezas, nada, nada. Entonces, aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en su palabra, y entonces viviremos una vida más, un mundo mejor, ¿verdad? Digo yo, si tan solo fuéramos menos egoístas, si tan solo fuéramos un poquito más solidarios, no habría hambre en el mundo, no habría guerras, ¿verdad? Pero queremos cambiar el mundo y nuestras casas están totalmente desordenadas, ¿verdad? Entonces empezar por algo. La gente viene aquí, estoy molesta porque nuestros gobernantes son unos corruptos. ¿Qué hace usted para cambiar eso? Entonces nosotros tenemos que empezar por nuestra casa, empezar a dar un buen ejemplo. Y si damos un muy buen ejemplo, entonces cambiaremos el mundo, ¿verdad? Bueno, hagamos un momento de silencio, luego vamos a una pequeña pausa y regresamos.
hoy por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Estamos de vuelta luego de ese momento de adoración ante la cruz. Creo que nos sentimos llenos y plenos, ¿cierto? Bien, tenemos mensajes. Me indican que tenemos bastante participación. A ver, Miguel, si nos ayudas leyendo alguno de ellos. Claro. Clara dice, siento que existe desde el hogar muchos errores de formación espiritual desde el hogar. Lamentablemente sí. Ricardo dice, Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Gracias, Ricardo. Gracias. Carlos, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. San Juan 20:23, ahí lo puso. Perfecto, perfecto. Miguel Amado, buenas noches. Debemos siempre acercarnos a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Así es. Angie, concuerdo con Laura. La presión de grupo hace muchas veces que algunas personas tambaleen en su fe y siempre queremos decir lo que pasa a los jóvenes. Pero la realidad es que pasa... ¿Qué le pasa? ok. Siempre queremos decir qué le pasa a los jóvenes, pero la realidad es que pasa a cualquier edad. Bueno, creo que eso puedo verlo en jóvenes que no quieren aceptar que, bueno, que yo estoy en la iglesia, estoy en un grupo de confirmación y pues por pena o por cualquier otro motivo, pues tambalean, ¿no? Dice Maya, que nadie te menosprecie por ser joven, que los creyentes vean en un ejemplo a seguir la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Angie, esperamos ver más seguido al padre Rolando en las pantallas de RCTV. Eso. José Reyes, excelente disertación. Buenas noches, señor José. Wow.
Angie comentando. Muy bien, Angie. Padre, podríamos pensar que soberbia tiene que ver un poco con que estas generaciones no tienden a confesarse tanto o que piensan que no es tan necesario. ¿Qué dice usted, padre? Ahí podemos pensarlo. Sí, dice que soberbia, sí, podría ser, ¿verdad? Un poco de soberbia, pensar que no. Lo que pasa es que es lo mismo que decía, ¿verdad? A veces la gente, no es el joven, la gente en general tiene vergüenza de confesarlo, no el hecho de cometerlos, sino de confesarlos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es amoroso, es misericordioso, saber que Él, desde ese sacrificio, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y aprender a que es un sacramento, y así como hacemos la primera comunión, hacemos la confirmación, ungimos a los enfermos, pues igual, ¿verdad? Dios está esperándonos ahí, Él está esperándonos que lleguemos nosotros a reconciliarnos con Él, porque Él lo que quiere es abrazarnos, quiere acogernos, quiere amarnos, pero sobre todo quiere perdonarnos. Efectivamente, la misericordia. Y sobre eso, quisiera en este pequeño espacio, antes de que culmine el programa, de la buena noticia. Traje para ustedes, y lo pueden ver en pantalla, Jesús es el camino. Ya habíamos en el Evangelio también que nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Pero también Jesús es la resurrección y una vida plena y abundante, porque Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia esté siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Entonces tenemos la buena noticia, ¿no? También la alegría de vivir, de sabernos que Dios nos perdona nuestros pecados, no sentirnos con esa culpa y con ese remordimiento siempre de volver a pecar y volver a insistir en lo mismo. Si usted va al confesionario y le dicen que tus pecados, si se te olvidó alguno, queda perdonado de igual manera. Así que hay que sentirse alegre y salir con alegría, sentirse pleno en ese momento, ¿no? Y muy bien, pues como todos han compartido a través del chat, el Evangelio, los Evangelios, incluso las lecturas del Antiguo Testamento, pues ya nos van definiendo los salmos, nos van hablando un poquito acerca de ese perdón y de ese encuentro. De ese encuentro, ¿no? Reconocernos que hemos sido salvados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben ese perdón? Lo podíamos sentir en estos momentos cuando estábamos escuchando la palabra, en ese momento de silencio, allí tranquilito, Jesús hablándonos al oído, diciéndonos que nos ama, que nos quiere, que somos sus hijos predilectos, que estamos en esta iglesia para vivir con alegría unidos a Él. Y ¿sí? la palabra decía algo bien importante, decía, conocerán la verdad, y la verdad es Jesús, ¿verdad? Conocerán la verdad y Él les hará libres. Así es, así es. Bien, no sé si tenemos algunos otros chats para que nos pongan en pantalla, si no, iríamos, bueno, con la oración final. Sí tenemos mensajes, dice. Sí, Clara, excelente la catequesis gratuita en este álgido tema del sacramento de la reconciliación. Están haciendo el Padre Rolando importante recorderis diferenciar las diferentes faltas que nos conllevan a pecar. Así es. Dice Beatriz, gracias Padre Rolando, muy lindas palabras que llegan al corazón. El activismo muchas veces nos aleja de lo valioso que es confiar y abandonarnos en Jesús por medio de la oración, el ayuno y el silencio. Así es, ese propósito que recibíamos, ese envío que nos hacían el miércoles de ceniza, ¿no? Ese propósito de convertirnos, de creer, comentábamos al principio del programa, ¿no? Y esperamos que, bueno, con la culminación de este tiempo de Cuaresma, hayamos podido encontrar esa reconciliación con el Padre, ese confort, ese amor en nuestro corazón y que nos permita salir valientes, victoriosos, ¿no? Victoriosos de la muerte. Bien, vamos entonces con nuestra oración final para el preámbulo del cierre de este programa.
Señor Jesús, en este camino de cruces en el que caemos muchas tantas veces, reconocemos que ya no somos más esclavos del pecado, porque en ti encontramos la fortaleza, la valentía y la confianza para no volver atrás, dando muerte a todo aquello que nos separa de amar. Tú que nos envías como discípulos tuyos, perdona nuestros pecados y nuestra iniquidad. Muéstrate bondadoso ante los que no te conocen. Confórtalos, ayúdalos, sálvalos. Tú que nos das vida y nos muestras el camino seguro al Padre, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Bueno, y queremos recordarles mañana sintonizar el programa. A partir de mañana que iniciamos el triduo, el programa cambia de horario, vamos a estar a las 6 p.m. También recordarles, bueno, mañana no tendremos misa, habrá el Rosario de la Aurora a las 6 a.m. y meditación a las 6:30 a.m., la Eucaristía de la Cena del Señor. Usted puede venir a las 3, a las 5, a las 7. Luego habrá una procesión de silencio a las 8:30 y adoración al Santísimo hasta las 12 medianoche. También recordar que por estos días no habrá confesiones y también están disponibles todavía las velitas para la vigilia del día sábado. Cuestan 3 balboas, las puede adquirir con los voluntarios o me parece que la oficina parroquial también va a estar abierta el día de mañana, así que si no alcanza a comprarla, pues procure, como nos han comentado los sacerdotes durante las Eucaristías, traer algo para que no se vaya a quemar durante la vigilia o para que no dañemos nuestras bancas o que no pongamos esa cera en el piso que luego es difícil de extraerla, ¿no? Y también, bueno, no podíamos pasar por alto, mañana está de cumpleaños nuestro párroco, así que usted le manda su mensajito tempranito, después que él nos envía el evangelio del día y la programación, usted mándale su mensajito, un video, un detallito, algo, y le da su feliz cumpleaños, Padre Freddy. De esta manera, entonces, quiero darle las gracias a ustedes por haber estado esta hora con nosotros, compartiendo en la palabra en tu casa. No sé si quieran, pues, despedirse del público que los ha estado viendo durante esta hora. Bueno, darle gracias a todos los televidentes y los que nos están viendo en retransmisión por la sintonía, y recordemos que Jesús tiene las puertas abiertas de su misericordia, que es infinita. Así. Amén. 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 No, un saludo a todos y muchas gracias, pues, por estar. Gracias a ti, Querube. Aquí a todos que están detrás de cámaras por recibirnos y tratarnos también, y a todos en casa. Muchas gracias por estar y por participar y estar con nosotros aún en la distancia. Bueno, y yo quiero primero que todo agradecerlos por invitarnos a nosotros a darnos un espacio a los jóvenes que pudiéramos compartir también de la palabra, ¿no? Así que eso, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a usted y también agradecidos con el Padre Rolando. Ya vio por ahí los mensajes. Usted es más que bienvenido a estar en este estudio con nosotros y compartir ratos agradables y amenos. Sí, muchas gracias, Querube, por invitarme, ¿verdad? Aquí estaremos más seguido. Ya saben, queda comprometido al aire. Y de esta manera, bueno, Padre, si nos da la bendición para despedirnos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana, 6 p.m. Buenas noches. Buenas noches. Sí. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris.
propia cruz. Es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos reciben, Señor, tuyas son. Tuyas son. Tuyas son. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.